nacer para la bendición. Las farolas del instinto se encendieron, ahora se ve mejor. Se hizo la luz. Muy buenas a todos mis queridos vinonautas. Un programa más de Arte y Vino. Qué felicidad estar de nuevo con ustedes. Qué bonito se pasa la semana con toda esa cantidad de muestras de cariño que tienen ustedes hacia el trabajo que estamos desarrollando en este programa. Qué bonitos comentarios, cómo lo agradecemos. Un día más tenemos una alegría inmensa porque, como siempre, intentamos superarnos cada programa. Intentamos tener artistas siempre maravillosos y hoy no es la excepción. Es un artista espectacular. Como siempre digo que tengo dos personas a mi lado muy importantes y siempre empiezo lo primero de todo saludando a mi productor Pablo Sotolongo. Muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí conmigo siempre y por hacer de este programa una maravilla. Sí, Javier, las gracias te las doy yo por la manera en que has estado llevando el programa, por los invitados que tenemos, por la propuesta. Me hace muy feliz estar aquí, de verdad. Siempre añorando el regreso. Muchísimas gracias, pues otro día más y ahora tengo la sorpresa del día, la cosa que más ilusión nos hace siempre, que es presentar a nuestro invitado. El invitado que tenemos hoy es una leyenda viviente de Cuba, un artista de los pies a la cabeza. Es cuando tienes una persona como él aquí, es hasta complicado definirla porque es tan completa, hace tantas cosas que es difícil. Dicen que es músico, compositor, arreglista, guitarrista y cantante, pero sobre todo es un genio de los que no quedan. Tenemos la suerte de tener con nosotros hoy a nuestro amigo Mike Porcel. Bienvenido, Mike. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Javier. Bienvenido, Mike. Gracias por la invitación y por esa introducción elogiosa. No, es un honor tenerte aquí. Voy a arreglar algo. Cantante, no cantor. Cantor. Cantante. No sabía si poner cantor, cantautor. Sí, ojalá yo fuera cantante, pero nunca lo he podido ser. No tengo lo que hay que tener. ¿Entiendes? ¿Cantautor o cantor? Sí, cantor, porque también he cantado cosas de otros que no sean necesariamente mías. Claro. Pero, digamos, yo las digo, no canto. Las cuentas. Las cuentas. Eso es más bonito. Con la capacidad que tengo. Sí. No, que no es poca. Que no es poca. Gracias. Bueno, tenemos la grandísima suerte de tener a Mike con nosotros. Queremos que sepas, Mike, que para nosotros esto es una charla relajada de amigos, como si estuvieras en la sala de tu casa. He visto otros programas. Así necesito que te sientas cómodo y nada. Vamos a hablar mucho de arte, sobre todo de arte. Lo primero, vamos a empezar por el principio. Nacido un jueves 13 de abril de 1950 en la ciudad de La Habana, Cuba. Eso es. Estamos bien informados. Bajo el signo de Aries. Bajo el signo de Aries, con todo lo que eso conlleva. Con lo que lleva. De todo lo que te he dicho antiguamente, músico, compositor, arreglista, todo lo que te he dicho, ¿con cuál de esas cosas te sientes más identificado? No, yo creo que con todas, porque todas son como todas están relacionadas. O sea, la canción me llevó a hacer arreglos porque de pronto yo sentí que la guitarra era pequeña para lo que yo quería expresar y ahí me empecé a pensar en la orquesta y de ahí cantante como dicen, pero como te decía, cantor más bien porque no tengo ojalá hubiera sido un Bocelli, pero no lo soy, ni lo fui. Entonces, una con otra, todo lo que he hecho en mi trabajo ha sido, ha aportado a la otra, por decirlo así. Sí, han sido muy importantes todas. De hecho, todas. No empezaste haciendo unas y ellas te llevaron un poco a la otra. Empecé como cantautor y luego al estudiar, de pronto decía, bueno, pero esto necesita más y la guitarra se queda pequeña. Entonces, ahí venía la orquesta. Claro.
y fuimos arreglando. Siempre empezamos desde el principio. A mí siempre me gusta saber un poco de dónde proviene esa afición al arte, a la música de cada uno de nuestros invitados. Ajá. Yo sé que te regalaron tu primera guitarra con 3 años. De juguete, pero De era juguete, una pero guitarra. bueno. Pero tú empezaste un poco a dar clases o a tocarla a los 9, ¿puede ser? Sí, por mi mamá. Mi mamá, que tocaba su poquito de guitarra, me enseñó unos 3 primeros acordes. La mayor, la re mayor y mi séptima. Y con eso me enseñó una canción y ella se quedó sorprendida porque al otro día que llegó del trabajo le dije, mami, ya me sé la canción, ¿me puedes enseñar la segunda parte? Y ella se quedó, pero ya, de verdad, déjame ver. Oh, y entonces dijo, bueno, parece que tiene condiciones. como Condiciones. decía ella. Siempre hago esa pregunta, Mike. O sea, ¿realmente esa afición por la música, ese interés que te despierta, lo despierta tu madre o nace en ti y tú le pides a tu madre que te apoye? Yo creo que era sí, yo creo que ella lo propició y lo potenció después, porque ella no paró de conseguirme. Cuando ella se dio cuenta de que lo que ella sabía de guitarra era muy poco, empezó a buscar profesores y profesores y profesores. Y así fui pasando de profesor en profesor hasta que llegué a Leopoldina Núñez, que fue de verdad la maestra que me formó en guitarra clásica y me enseñó a leer música y todo. Pero has tenido, mira, yo he tenido que anotar todo porque es muchísima información, imposible aprendérsela de memoria, y además realmente no me quería dejar nada, quería intentar ir por orden. Dice que adquirió formación musical de la mano de destacados profesionales de la música como Leopoldina Núñez, pero también habla de Alberto Bernal, Harold Gamache, Alfredo Díaz Nieto, Vicente González Rubiera, Guyún, Claro, Guyún, y Ángel Vázquez. Ángel Vázquez Millares. Ángel Vázquez Millares, que fue con quien estudié apreciación musical. Díaz Nieto, estudié armonía y contrapunto. Harold Gramach, también contrapunto y orquestación. ¿Y quién se te quedó? ¿Alguien? Mira, yo tengo aquí Leopoldina Núñez, Alberto Bernal. Alberto Bernal, que fue el profesor antes de Leopoldina, que él fue alumno de Leopoldina, él mismo. Y entonces él me dijo, no, tienes que buscar a Leopoldina. Y creo que llegamos a Leopoldina a través de la recomendación de él. Leopoldina es una escuela. Sí. Hay cantidad de gente. Es una leyenda, realmente. Muchachos, es una locura. Pero yo tenía aquí eso, que habías estudiado guitarra clásica, armonía, contrapunto, composición, orquestación, cursos avanzados de guitarra, armonía aplicada al instrumento y apreciación musical. Eso es. Wow, o sea, muchas cosas. A mí si me lo dicen ahora, no digo, no, es demasiado. Pero mira lo que nos está pasando aquí, Pablo. Sí. Aquí vienen artistas que nosotros, que son maravillosos, que son muy buenos, que son genios, y la gente pudiera pensar que nacieron sabiendo lo que estaban haciendo. Y al final, cuando tú estudias su obra, han tenido, aparte de por supuesto, de sus cualidades, talento, claro. Aparte de su talento, han tenido una cantidad de formación y además con buenos maestros increíble. Claro. Es que eso es parte del desarrollo de uno mismo, lo que te van aportando durante tu carrera, durante los años del principio. Eso es lo que forma la base del... Dime algo que te aportó, a ver si te atreves. Dime algo que te aportó cada uno de esos profesores. Que tú destacas, que me dijeras, Leopoldina, tal cosa. Dime. Bueno, empiezo por Leopoldina. Leopoldina fue la que me enseñó a leer música y a leer música en la guitarra. Y las técnicas de guitarra clásica. Ella desde el principio también se dio cuenta de que yo nunca iba a ser un guitarrista clásico per se. O sea... y yo después me di cuenta de que no, la guitarra clásica me limitaba, por decirlo así, la guitarra clásica. Y entonces tomé mi camino por sí mismo, que es el camino del cantautor. Pero con esa base, tenía esa base. Con el maestro Díaz Nieto, recuerdo que fue una fascinación empezar a descubrir que los acordes tenían nombre. Tenían nombres y de pronto las disonancias, y de pronto cuando empecé con el contrapunto me quedé fascinado. Dije, por eso Bach hace esto aquí, por eso hace esto allá. Con Harold Gramach fue una segunda
una segunda intención para seguir ahondando en ese camino. Y con el maestro Buyún di pocas clases, pero digamos lo suficiente para extraerle todo lo que podía. Para sacarle el jugo, ¿no? Como Eso decimos es. vulgarmente. Eso es. Porque era otro... Sí, a esa edad tú lo que haces, estoy hablando tendría yo 18, 19, 20, 21, ese periodo del principio, y a esa edad lo que uno está ávido de información. De aprender Sí, y de de información. y sobre todo, tú que eres una persona muy abierta a recibir cosas que te permitan la parte creativa, gente de ese estilo que te puede aportar cantidad de cosas, uno está abierto a ver qué Claro. le puede robar, ¿no? Claro, En el mejor de los Con sentidos. Ángel Vázquez Millares, por ejemplo, aprendí a escuchar la música, porque era un profesor, creo que murió ya, pero era un excelente profesor de apreciación musical. Y recuerdo las sesiones aquellas que hacíamos en su casa donde se ponía todo tipo de música y eso fue importantísimo para mí. Claro. Luego puede decirse que la parte profesional como músico empieza en 1968 con el grupo Dada. Claro, ahí empieza. Con el grupo Dada, que es muy cómodo, es uno de los más famosos e innovadores y controversiales. Sí, sí. Siempre está... Sí, pero yo estoy metido en algo controversial. Sí, controversiales grupos cubanos de rock de la década de los 70. 60-70. 60-70. Sí. Dime cosas del grupo Dada. ¿Cómo fue eso para ti? Bueno. Ahí además empiezas a componer. Ahí empiezo a componer y ahí me convierto en músico profesional. Hasta ese momento yo no trabajaba como músico profesional, por supuesto. Mi mamá no quería que yo fuera músico, quería que yo fuera médico, abogado, algo así, algo mucho más estable. Claro. Y tenía razón, pero luchar contra lo que uno trae es difícil. Y nada, al final, con el grupo Dada me convertí en profesional y tuve las experiencias que uno empieza a descubrir trabajando en grupo, que nunca había trabajado en grupo musical, yo era parte del grupo, bajo la dirección musical en ese momento que era Alfredo Arias, un gran amigo, quedamos gran amigos, y empecé a ver también otra perspectiva del trabajo musical. Creo que también eso formó la necesidad después de escribir yo mismo mis arreglos. Claro. Sí, porque eso casi te obligó, no te gustaba, hacías una parte, pero la otra parte Sí, no me gustaba. Yo hubiera hecho esto. Si Claro. eso, yo hubiera hecho lo otro. Así que lo hago todo y nos quitamos el problema. Y como soy Aries, imagínate. Mira, dice una cosa, me quedé con algo que dice muy bonito, que dice: sus canciones se caracterizan por una delicada sensibilidad poética en perfecta armonía con un elaborado trabajo musical. Es verdad que siempre, y desde esa época, siempre la gente ha dicho un poco que eras un artista un poco underground. Sí, sí. ¿Por qué? Sí. Bueno, ¿Tú te consideras así? yo lo que me considero es, como dije en tu concierto cuando estuve en Clandestino, que siempre estaba como en la inmensa minoría. Minoría. No, en la inmensa minoría. Ahí. Sí, no sé si es que son canciones que tratan de llevar al público a reflexionar y más que a divertirse. Y entonces creo que eso es una tendencia que marcó mi obra, o que marca mi obra. No, y la gente va a escuchar eso, porque Sí. hablando de ese concierto que tú me decías, aparte de que no fue la inmensa minoría, fue la inmensa mayoría. Sí, porque la mayoría de la capacidad. Porque fue la capacidad completa del lugar. Pero aparte de eso, la gente tiene muy claro a lo que va, no hay ninguna confusión. Sí, eso es. Va muy claro a lo que va a escuchar Y ese eso día. uno lo Michael agradece Sey. tanto. Tú no sabes lo que uno agradece. Bueno, agradezco el sitio tuyo que está concebido precisamente para eso. Para el que va a eso. Y a escuchar a ese artista. Por eso a mí me hace mucha gracia a veces, bueno, ya hablando de una forma un poco genérica y sin entrar mucho a hacerle publicidad al lugar, pero me hace mucha gracia cuando la gente te dice: no, porque tú tienes público. Y yo siempre pregunto: ¿para quién?
Porque yo no puedo comparar un artista, por ejemplo, como Mike Porcel, con otro tipo de artista sin decir nombres, que a lo mejor tiene otro estilo. Y hay gente que se identifica con lo que haces tú y hay otra gente que se identifica con otra cosa. Claro. Entonces, el público es muy relativo. Realmente depende del tipo de trabajo que tú hagas. Sobre todo en la concepción de tu espacio, sí. En la concepción de tu espacio, sí, depende mucho del artista. Claro, es muy importante recalcar que la música es una cosa, hay gente que tiene una gran apertura a escuchar muchas cosas de calidad, pero sí, muchas, sí. Y hay otra gente que es más cerrada, a escuchar cosas más... Bueno, ya llegamos a tu labor como compositor. Has recibido muchísimos reconocimientos y tus canciones han sido grabadas por intérpretes como Nacha Guevara, Elsa Baeza, Bobby Jiménez, que fue el primer premio del Festival Mundial de la Juventud, que ahora Pablo seguramente te va a preguntar, En busca de una nueva flor. ¿Cómo se siente que toda esa gente tan potente interprete tus canciones con ese gusto y ese placer? Es una mezcla de agradecimiento y deleite, porque eso de que alguien también cante tu obra, eso te reconforta mucho. Claro. Sí. Y sobre todo gente así con esos nombres. Gente sí, definitivamente. Aparte, no estamos hablando de gente comercial, sino gente con mucha calidad musical. Sí. O sea, ¿me entiendes? Sí. Me parece que es complicado. Ya luego, en 1973, amplías un poquito el campo y ya empezó a hacer, no sé si están bien las fechas, su campo como arreglista para numerosos intérpretes cubanos. Y también empieza a trabajar como director musical de un grupo de teatro. De un grupo de teatro, ¿cómo se llamaba el grupo? Uber de Blanc. El grupo de teatro en Uber de Blanc, que dirigía Raquel Revuelta. Dice, tengo aquí puesto La hija de las flores, clásico de teatro cubano del siglo XIX, Gertrudis Gómez de Avellaneda. Y luego se hace Camino al andar, un homenaje a poetas españoles, a Miguel Hernández y a Antonio Machado. Sí. No es porque yo sea español, grandes poetas. No. Grandes poetas. Esos poetas trascienden el país. Sí. Trascienden la frontera. No importa, da la casualidad. Que dice que es por Armando Suárez de Villar. Galileo y Madre Coraje y sus hijos de Bertolt Brecht, dirigidos por Vicente Revuelta. ¿Cómo fue esa época en el teatro? Eso fue mi primer encuentro con el teatro y hasta hoy se mantiene, porque hasta hoy he venido trabajando también aquí con el Grupo Avante, en el Festival de Teatro Hispano de Miami. Bueno, esa época fue reveladora, porque empecé a descubrir un mundo que me permitió sintetizar mis inquietudes como orquestador, como arreglista, ya concretamente en algo, valga la redundancia, concreto, que era una obra de teatro. Por ejemplo, los primeros arreglos musicales fueron hechos para un disco que hizo Amaury Pérez, que se llamaba Mauri. Ese fue mi primero. Y después hice un segundo disco que fue con poemas de José Martí, musicalizados por Amaury, musicalizados por mí. Y ese fue los primeros arreglos que se dieron a conocer públicamente. Luego, lo del teatro, bueno, se queda siempre un poco en el mundo del teatro, porque sabes... Eso te iba a preguntar, ¿tú crees que la gente sabe tanto? O sea, no, la gente que te conoce profundamente, va a ver el teatro, sí. Y hay gente más inquieta y te dice, ay, ¿quién hizo la música? Pero en general la gente va al teatro y se queda con el actor y el músico, el escenógrafo y todo ese equipo. Pasa un poco ¿sabes? Pasa un poco de desapercibido. Pero, ok. Es parte del juego. Sin embargo, yo tengo la grandísima suerte de tener amigos, sobre todo amigas, que son muy ilustradas en cultura y en eso. Y a mí me recalcaban cuando íbamos a hacer el concierto allá, me decían, no, pero Mike ha hecho unas cosas para teatro. Y yo decía, o sea, hay gente que sí sabe que tú has hecho... Y hay gente que sí, que se le queda. Que has hecho muchas cosas. Sí. O sea, sabe apreciar igual que en el cine. Bueno, por ejemplo, cuando yo veo una película, para mí, lo primero que yo miro es no la dirección de la película, sino quién hizo la música. Ah, mira, Mark Isham, no sé qué, a fulano de tal. Enseguida me llama la atención. Y también yo creo que de todos ellos, de toda esa cantidad de compositores y orquestadores para cine,
también me ha quedado algo, he incorporado algo de ellos. Sí. Todo aporta, porque Sí, sí. Desde cosas que tú has hecho como propio cantautor, cosas que has hecho para grupos, Es que, arreglos, al final todo te va digamos, Javier, que enriqueciendo, todo ¿no? eso te va enriqueciendo. Y claro, lo que pasa es que uno lo procesa a través de uno mismo. Y uno mismo, yo soy, tú no eres como yo, ni yo soy como tú. Cuando tú lo procesas a través de ti, cada hombre es quien es y no algún otro. Cuando tú lo procesas a través de ti, ya sale otra cosa distinta. Eso es como los libros, que hay gente que o que se ha visto la misma película o que ha leído el mismo libro y la base es parecida, pero los matices que ha sacado cada uno los ha sacado cada uno. Claro. Y Claro. a veces hablas con él y dices, ¿qué película viste tú? ¿Qué? Y vimos la misma película. Vimos la misma película. Sí, así mismo es. Mira, dice que como cantautor presentó en distintos teatros, en Bellas Artes. Bellas Artes en Cuba. En Bellas Artes en Sí. Cuba, No es Bellas Artes, UB de Madrid, UB de Blanc, Amadeo Roldán, Melé y Carlos Marx. Sí, son teatros. Yo no sé cómo estén ahora, pero eran teatros importantes. ¿En qué, de qué año estamos Estoy hablando de la década de los 70, del Igual. 70 al 80, digamos. Eran teatros muy Eran importantes. teatros importantes. Todavía se ha mantenido una vida cultural, ¿cómo decirte? Lógica, por decirlo así. Ahora parece que es un desastre. Sí, todo. sí, sí. Sí, pero todavía había muchas cosas que estaban en buenas condiciones, Sí, estaban eso. en pie. El teatro en buenas y- condiciones, la capacidad de poder contratar actores, poder contratar músicos, todo ese tipo de cosas. Dice que su contacto con el teatro te lleva a concebir y crear junto con otros actores el espectáculo de poesía, teatro y música. Ese fue un espectáculo que se llamaba Que hablen los poetas, Los poetas. que yo hice con el actor fallecido ya, Carlos Ruiz de la Tejera. Ajá. Que era un gran actor y sobre todo tenía una beta cómica muy importante. Y entonces dijimos, bueno, ya que tenemos que presentarnos en distintos lugares, ya no estoy hablando de teatros, estoy hablando de esas cosas que se hacían en Cuba, que es, tú te presentabas donde quieras, en muchos lugares, en centros de trabajo, ese tipo de cosas que se hacían, con la supuesta intención de llevar el arte al pueblo. Bueno, supuesta, yo diría que supuesta. Y entonces decidimos, ya que hay que presentarnos, vamos a crear un espectáculo con coherencia, de principio a fin. Y ahí nació ese espectáculo Que hablen los poetas, que era un espectáculo todo de poesía, donde Carlos declamaba poesía y yo cantaba poesía y yo también hablaba. Traíamos cosas del Diario del Loco de Gogol, por ejemplo, cosas así. Pero tú me decías al principio que no te consideras cantante, pero cantar y contar poesía no es fácil. Sí. Es una cosa muy complicada. Pero yo diría que como está hecha por mí mismo, yo tengo el escape, El recurso. el recurso de no sobrepasarme. Dijeron cosas muy bonitas. Dice, tuvo elogiosas críticas de la prensa por su originalidad y capacidad de comunicar y llevar lo mejor de la poesía universal a todas las esferas sociales. Ese fue un espectáculo muy A lindo. todas las esferas sociales. Por eso te digo, o sea, íbamos a centros de trabajo y después se hizo en teatro. No, espectacular. Ya luego, en 1977, fuiste cofundador y director musical del grupo Síntesis, Ajá, que todavía existe. que se destacó por el intento de fusionar raíces de la música folclórica cubana con tendencias de rock progresivo y sinfónico. Cierto. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? No sé, pero salió. No, y por eso digo o sea, ¿cómo se te ocurre fusionar cosas de eso cubano con rock? Bueno, creo que yo siempre he sido como decía en Cuba, un rockero, o sea, siempre he sido un admirador del rock. Y para mí la tendencia del rock que más me facilitaba esa idea era el rock progresivo, donde yo podía pasar de un estilo a otro, de un ambiente a otro. Y eso fue lo que hicimos, lo que hicimos, porque fue un trabajo no solo mío, también en ese momento fue Carlos Alfonso, que hoy creo que dirige todavía Síntesis. La unión, la fusión de los dos, llegamos a concebir ese proyecto. ¿Y con la instrumentación cómo trabajabais? ¿Con clásico, con eléctrico? Bueno, clásico, eléctrico, conseguimos
que de alguna manera eso era una cosa rara en Cuba en esa época, conseguir un sintetizador monofónico. No podíamos hacer armonía, solo eso. Pero era una cosa espectacular para la época, ¿no? Para la época, yo diría más para el lugar. Porque en la época se usaba afuera, pero digamos... Pero en ese momento no era... Mike, te pregunto, tú, no me ubico, o sea, no me ubico, intento ubicarme. ¿No era algo muy, muy novedoso allá intentar esa fusión y poner instrumentos clásicos con cosas eléctricas? Disculpa que te interrumpa. No, en mi favor. caso, para mí yo estaba más interesado y es donde más le veía posibilidad, de acuerdo a mi forma de concebir la música, era la música campesina cubana. Wow. Claro, que viene más de España que de la parte de África. Y entonces ese fue el trabajo básico que se hizo. Pero que, o sea, yo me intento imaginar aquella época que todo era como más tradicional. El hacer esa fusión debió ser una cosa muy... Dicen que sí, no sé. ¿Cómo que no me quiero dar? No, sí. De hecho, dice que su trabajo siempre... cuando yo me he puesto a buscar información, dice, el trabajo siempre se mantuvo en los límites del underground. Yeah. En los límites. Sí. En aquella época tuvo que ser muy novedoso. De hecho, yo me quedé con las ganas de seguir ese camino y hace como 7, 8 años grabé un disco aquí que se llama Ecos, que ya decidí hacer realmente lo que yo hubiera querido haber hecho en ese momento, que no tenía todos los recursos, que fue la fusión de un grupo rock con orquesta sinfónica. Esa fue la idea. Wow. Qué bonito cuando ya uno ya no tiene que demostrar nada, no. Y ya uno hace las cosas para darse el gusto y darse el placer. Y el que le interese bien y el que no, gracias. ¿Es de la inmensa minoría o de la inmensa mayoría? Eso es. Bueno, ya prácticamente estamos llegando a una parte en la que podría seguir. Tengo muchísimas más preguntas para hacerle a Mike, pero prefiero hacer una pequeña paradita. Primero porque en breve tenemos publicidad, la televisión no perdona, hay que hacer una pequeña parada para publicidad, pero también y principalmente porque el enlace de lo que viene a continuación es súper interesante. Como les digo siempre, no se muevan porque se van a perder lo mejor viene ahora, y también porque es el momento en el que Mike sale de Cuba, y en base a eso también vamos nosotros a construir una historia con el vino que vamos a presentar hoy, con el tipo de comida que vamos a presentar hoy, que va a tener muchísima relación con ese viaje que hace Mike, donde sale de Cuba y empieza otra vida diferente, con otras características diferentes. Así que, Pablo, si te parece bien. Me parece bien la idea. Hemos estado extasiados escuchando a Mike. No dejamos hablar a Pablo. No, tranquilo, yo tengo mis momentos dentro del programa, pero sí hemos podido escuchar lo relacionado con la música. También viene la posibilidad de que nos cuente sobre otros temas, pero quería aprovechar la oportunidad para llamar la atención que estamos en todas las plataformas, en Roku, en Fire TV, en Google, en Euphoria, y que nos sigan y que le den a la campanita. Latinísima Radio y Quisqueya Televisión. Ahí estamos. Vino y placer para la bendición. Las farolas del instinto se encendieron. Ahora se ve mejor. Se hizo